Bien, muchos de ustedes me preguntaron que qué carrera estudié para saber lo que sé de cine, literatura y manga. Y bueno, yo les diría que no tiene nada que ver lo que estudié, sino el estilo de vida que escogí. Con este video quisiera que me conozcan un poco más y sepan de dónde obtuve todos estos referentes y conocimiento. Entonces les enumeraré etapa por etapa de mi vida, qué autores, cineastas, literatos o filósofos han contribuido para tener el conocimiento que yo tengo. Además de eso les haré unas buenas recomendaciones y les compartiré ciertos errores que yo cometí para que ustedes no los cometan al momento de dedicarse profesionalmente a esto de la escritura dramática de ficción. Bien, desde pequeño a mí siempre me gustaron las historias. Me encantaba ver cómo los personajes superaban sus obstáculos, incrementaban su fuerza, eran traicionados por sus amigos, manipulados por sus padres, y esta fascinación se extendía a todos los formatos posibles, ya fueran libros, cuento, anime, cine o videojuegos. Y aunque en aquel entonces no sabía cómo llamar ese sentimiento, ahora entiendo que todo lo que me gusta tiene un nombre y se llama dramaturgia, es decir, el conflicto y el desarrollo dramático de una personalidad. Entonces sí, crecí en un mundo donde siempre estuve expuesto a muchas buenas historias. Mis papás alquilaban todas las películas nominadas a los Oscar de cada año, mis primos me hicieron ver desde muy pequeño Evangelion y Akira, y en la televisión veía Animatrix en la madrugada. Y bueno, siempre tuve amigos que me recomendaban buenos videojuegos, como GTA, Silent Hill, World of Warcraft, entre tantas otras cosas que creo que formaron parte de la infancia de muchos de nosotros. Pero sin duda este ambiente fue potenciado por mi abuelo. El punto es que de niño yo era extremadamente sensible, lo que me hacía vulnerable a que otros niños me manipulen insertándome sentimientos de culpa o de miedo. Y mi abuelo, sabiendo esto, me regaló este libro de Hamlet y me dijo que si es que me leía y entendía este libro me aseguraba de que nunca más nadie me iba a volver a manipular. Obviamente me siguen manipulando hasta hoy en día, pero desde ese día comenzó mi obsesión por Shakespeare y entendí verdaderamente el poder sanador de la personalidad que tiene la dramaturgia de ficción. Entonces sí, digamos que leía Shakespeare a los 12 años y aunque no lo entendía del todo bien, sabía que Hamlet o el dilema de Hamlet se encontraba presente en muchos personajes que veía en la televisión. Sabía que el Peter Parker interpretado por Tobey Maguire, cuando es absorbido por Venom, se enfrenta a la decisión del ser o no ser. Sabía que Frodo, cuando tenía que destruir el anillo, igual se enfrenta a la decisión del ser o no ser. Y sabía que Batman, al igual que Hamlet, compartían la condena de una venganza imposible. Pero cuando me di cuenta realmente del potencial gigantesco que tiene la herencia shakespeariana, fue cuando jugué el modo historia de Warcraft 3. Ahora ustedes son muy jóvenes, pero tienen que entender que antes del Warcraft 3 es el abuelo de LoL y de Dota. Pues antes, si querías jugar Dota tenías que instalarle un parche al Warcraft 3. Pero el punto es que todos estos personajes, todos estos héroes y todas estas leyendas que les gusta de Dota y de LoL nacieron del lore de Warcraft 3. Y sin duda quedé maravillado de todas las razas, todos esos héroes que se corrompían por poder, que asesinaban a sus padres y que salvaban a la gente, todo como una obra fantasiosa de naturaleza shakespeariana. Y el videojuego te daba la posibilidad de ser todos los personajes, ser todos los héroes y todos los villanos al mismo tiempo. Podías ser Arthas y descender a la locura a través de la espada Frostmourne. Podías ser Illidan y vender tu alma a la legión para matar a Arthas. Podías ser Sylvanas y renunciar a tu humanidad para vengarte. Podías ser Thrall y liberar a tu gente hacia la salvación, en esa épica odisea en la cual Thrall lleva a todos los orcos a cruzar de continente. Podías ser Rexxar y plantear una relación amistosa con los Taurens y con los Trolls. Y bueno, ahí es cuando me di que Shakespeare estaba en todas partes. Y bueno, luego de eso leí todo lo que se pareciese. Harry Potter, Juego de Tronos, algunos libros del Señor de los Anillos, Doom, los Juegos del Hambre, etcétera, etcétera, etcétera. Y seguí jugando otros videojuegos, como Stronghold Crusader, todos los Call of Duty Black Ops, Gears of War, Army of Two. Y ya cuando tenía 14, 15 años, de la nada empezó a surgir en mí esta necesidad de ver mucho shoujo o shoujo, como quieran pronunciarle. Para quienes no sepan, el shoujo es el género romántico del anime. Y antes de que me digan algo, sí, he visto Naruto, he visto One Piece, he visto Bleach, he visto Death Note, he visto Yu Yu Hakusho. Todos los shonen y los seinen básicos sí los vi. Pero si les soy honesto, para mí era mucho más fácil conectar con los dramas de romance colegial de los shoujos que ver a Naruto por 20 capítulos intentando dominar a un zorro de 9 colas. No me malinterpreten, no estoy diciendo que el uno es mejor que el otro. Simplemente para mí era mucho más fácil identificarme con los personajes de shoujo, ya que tenían dilemas muy cercanos. Eran personajes ingenuos, personajes inmaduros, personajes acomplejados con su aspecto físico, personajes insatisfechos con su personalidad, que no eran correspondidos por su mundo social, etc. Entonces bueno, empecé a ver como un loco por 3 años puro shoujo y me vi Toradora, Inuyasha, Ranma Medio, Tonari no Kaibutsu-kun, Lovely Complex, Kimi ni Todoke, Tsukiti na yo, Ore Monogatari, Clan, Adbokura Gaita y muchísimos otros, imposible sintetizar en un video cerca de 3 años de consumo dramático. Y bueno, con el paso del tiempo, después de haberme especializado en la creación dramática, lo que me he dado cuenta es que los japoneses son muy liberales con sus romances juveniles. A lo que voy es que tú veías en Nickelodeon a iCarly o a Victorious, y la mayoría de
conflictos eran resueltos de forma pacífica y desacomplejada. Luego veías a Sawako o a Risa con sus apegos ansiosos, sufriendo de bullying todo el tiempo, y todo eso retratado de una forma bastante cruda para el target que manejan. Y luego si vieron Bokura Gaita desde los 13, 14, 15 años, ya sabíamos lo que era el gaslighting, la manipulación, los chantajes emocionales, entre otras cosas. Pero por sobre todo de esta etapa de mi vida rescato las siguientes obras: Ranma y medio, Lovely Complex, Ore Monogatari y Clannad. Para mí Ranma y medio tiene una estructura increíble. Ranma funciona como shoujo y funciona como shonen, y tiene una estructura de sitcom. Rumiko Takahashi creó una estructura brillante. Con la premisa de Ranma puedes crear miles de capítulos y miles de temporadas, y vas a poder satisfacer a tu público masculino con las peleas y a tu público femenino con los romances. Ore Monogatari para mí es como el Quijote del shoujo, como el One Punch Man del shoujo, porque el personaje principal, al igual que Saitama, es un desadaptado para su género, porque no es un personaje atractivo, no es un fuckboy, no es un personaje hecho desde el female gaze, y aún así es una historia que se cuenta por sí sola y desafía todos los estereotipos del género. Y de Clannad aprendí que si quieres hacerle llorar a tu lector, tienes que primero crear un personaje muy dulce predispuesto al sacrificio. Y bueno, con Bokura Gaita aprendí que el tono del drama romántico no lo definen ni los obstáculos, ni las lágrimas, ni las traiciones, ni los grandes amores, ni las grandes confesiones, sino lo que define el tono dramático son los traumas de tu personaje. No es lo mismo relacionarte al rechazo mediante un niño inmaduro como lo es Ranma, que relacionarte hacia el rechazo siendo Nanami Takahashi, y tener una tendencia al masoquismo emocional. Y bueno, después desde los 17 hasta los 19 años, comenzó mi obsesión por el cine. Y esta obsesión fue despertándose poco a poco. Primero empezó cuando vi en IMAX la película de Batman El Caballero de la Noche de Christopher Nolan, pero creo que todo radica cuando vi esta serie documental llamada Los 10 Magníficos del Cine. Y bueno, era una serie documental que le dedicaba un capítulo en especial a 10 grandes cineastas. Y bueno, entre ellos estaba Coppola, Tim Burton, los hermanos Coen, Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Clint Eastwood, Wong Kar-wai, David Lynch, Woody Allen, y si no me equivoco también creo que estaba Jim Jarmusch. Y bueno, lo primero que hice fue empezar a ver esas películas de todos esos directores, y después de esas películas me llevaron a más películas, y así empezó a nacer este modesto vicio dentro de mí. Y bueno, las películas que más destacaron de esta época sin duda fueron la trilogía del Padrino. Recuerdo que mi papá me compró las 3 películas y me desvelé toda la noche viendo las 3 de corrido, y lo primero que sentí al terminar de ver las películas era el mismísimo sentimiento que había sentido cuando mi abuelo me regaló la obra de Hamlet, porque Michael Corleone es un Hamlet que se convierte luego en un Ricardo III, porque así como Hamlet tiene que vengar la muerte de su padre para mantener la corona, del mismo modo Michael Corleone tiene que vengar la muerte de su padre para mantener el imperio de la mafia. Y luego cuando vi Annie Hall de Woody Allen y entendí esta nueva forma más adulta y sofisticada de generar romance, cuando vi El Gran Torino de Clint Eastwood y recordé obviamente a mi abuelo y entendí muchas cosas que quizá él estaba sintiendo en aquella época, cuando vi David Lynch y no sabía qué carajo significaba todo eso, y cuando obviamente vi Pulp Fiction y obviamente se convirtió en mi película favorita por un par de años. Y luego también me encantaron los hermanos Coen, me encantó Barton Fink, me encantó Fargo, me encantó There's No Country for Old Men, y cuando vi por primera vez las películas de Jarmusch y de Wong Kar-wai no entendí nada, para serles honesto. No me gustaba, no le encontraba el gusto, pero lo que sí puedo decirles es que todas estas películas despertaron en mí este fuerte sentimiento de querer hacer algo como eso. Y entendí que la herencia shakespeariana podía actualizarse y reinterpretarse en cualquier época humana, y evidentemente que hay ciertos conocimientos que nunca envejecen, y entonces dije tengo que hacer esto por el resto de mi vida. Obviamente tomé la decisión de inscribirme en la carrera de cine, porque en mi ingenuo pensamiento asumí que esa era la forma más rentable de contar historias. Ahora ya me doy cuenta que no. Pero lo que quiero decir es que cuando entré a la carrera en la Universidad de las Artes, fue increíble e intimidante al mismo tiempo. Primero porque conocí a mucha gente que sabía más que yo, y no solo de cine, sino de literatura, de música, de filosofía, de psicoanálisis, de historia. Y obviamente este ambiente hizo surgir en mí esta necesidad de conocimiento, de hambre de conocimiento, de obsesión por el conocimiento. Entonces empecé a ver muchísimo cine, a leer muchísima literatura y asistir de oyente a muchas clases de teatro, de filosofía, de lo que sea. Pasaba encerrado en la biblioteca todo el día. Y aquí es cuando recuerdo que mi película favorita cambiaba cada 5 meses. Por un tiempo mi película favorita fue, como les había dicho, Pulp Fiction. Luego fue La doble vida de Verónica de Kieślowski. Luego fue El pasado de Asghar
Farhadi, y hubo una época en la que estaba obsesionado con aprender a escribir diálogos y veía muchísimo cine de los años 30 de Hollywood. ¿Por qué? Porque en esa década se incorpora el sonido al cine. Todos los guionistas estaban obsesionados por probar el nuevo invento, y si ven las películas de esa década, son películas que tienen muchísimos diálogos, hablan rapidísimo y son diálogos muy buenos. Y bueno, por este motivo me enamoré por un tiempo de las películas de Lubitsch, de las películas de Billy Wilder. Luego mi película favorita fue Days of Heaven de Terrence Malick, y ahora tengo muchas películas favoritas. Cuando ustedes me preguntan cuál es mi película favorita, siempre les digo de qué género, en qué época, en qué aspecto. Entonces mis maestros me recomendaron libros de crítica estética, y de ahí mi relación con el arte cambió para siempre, porque ahora ya no veía el arte de forma emocional, sino de forma operativa. Es decir, que solamente consumía obras que creía que iban a ayudarme a perfeccionar mi estilo. Y bueno, este fue el primer error que yo cometí, porque sin darme cuenta me estaba encerrando a mí mismo en una sola burbuja, y poco a poco me estaba olvidando del por qué decidí contar historias. Y recuerdo que como por 3 años solo me enfoqué en ganar premios, en entrar en laboratorios, en ganar concursos, en estar en todas las residencias posibles, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente me había olvidado de dónde había nacido todo esto. Y entonces creo que la obra que me salvó nuevamente fue una obra de Shakespeare, y esa obra fue Ricardo II. Y cuando entendí cómo la ambición, el narcisismo y el falso ego nos construyen una falsa idea del honor, me di cuenta que me estaba aislando de mis seres queridos. Entonces sí, nuevamente una obra de Shakespeare ayudó a sanar mi personalidad. Y bueno, recuerdo que le conté esta historia a un maestro y él me regaló un libro que se llama El Canon Occidental de Harold Bloom. Y bueno, este libro es un ensayo gigantesco que te cuenta cómo y paso a paso por qué Shakespeare y Cervantes son los escritores más influyentes de todos los tiempos. Pero por sobre todo descubrí algo fascinante. Me di cuenta que lo mismo que había hecho Harold Bloom entre Shakespeare y la literatura, yo lo había hecho de niño, pero entre Shakespeare, los videojuegos, el anime y el cine. Y entonces este libro revalorizó mi vocación. Y entonces ya empecé a ver las obras nuevamente de forma desorganizada, de forma despreocupada, pero siempre procurando encontrar estos patrones, estos símbolos, estas influencias, estos paradigmas. Y bueno, luego salí de la universidad y empecé a trabajar en pequeñas cosas. Primero trabajé en 2 comerciales de publicidad, luego en 2 películas, en una como pasante y en otra como asistente de extras. Produje 3 cortos, dirigí 4, participé en 3 laboratorios de guión, gané un premio de distribución de cine, y a través de los laboratorios conocí a gente maravillosa de todos lados de Latinoamérica. Y trabajé en 4 festivales como jurado, como organizador. Y bueno, la experiencia de trabajar en un festival se las recomiendo no saltársela, porque solamente cuando trabajas en un festival entiendes cómo funcionan los fondos, los concursos, los laboratorios y las residencias. Entiendes a qué clases de narrativas aportan los fondos, los estados, las ONGs, los municipios, la empresa privada, y decidí estudiar un máster en creación audiovisual. Y bueno, en el máster aprendí ciertas cosas industriales y de marketing que no me enseñaron en la carrera. En la carrera me enseñaron a hacer cine de autor, a armar dossiers, a armar carpetas, a investigar laboratorios, crear presupuestos, adaptar mi guión a las necesidades de los fondos, ir a Ventana Sur, ir a Ibermedia y todo eso. Pero el máster me enseñó este aspecto industrial de la creación de historias. Me enseñaron cómo hacer branded content, me enseñaron cómo redactar un contrato de cesión de derechos de autor, me enseñaron cómo los de marketing son tus mejores aliados antes de ponerte a escribir algo, y me enseñaron cómo escribir de forma industrial básicamente. Entonces ahí dejé de ver a las historias como este bebecito precioso que nace dentro de mí, sino que empecé a verlo como un trabajo. Y entendí que si tu historia no llega a ningún lado en menos de un año, no significa que el mundo no entiende tu arte. Significa que tu historia es mala y que lo mejor es que te pongas a escribir otra cosa. Y bueno, aquí en el máster leí varios manuales de script doctor y de revisión, de coverage y todo eso. Pero de todo, sin duda, el que más me impactó fue John Truby con su libro La anatomía de la historia. Y en este libro fue la primera vez que me encontré con esta idea de los paradigmas. John Truby específicamente menciona que solo existen 3 paradigmas. El paradigma de Shakespeare, el paradigma de Chekhov y el paradigma de Kafka y de Borges. Entonces poco a poco me empecé a obsesionar por la crítica literaria, la crítica dramática, y encontré el texto de Lo viejo a lo nuevo de Martin Robert. Y en ese texto Martin Robert explica cómo Kafka tiene igual una influencia desproporcionada igual que Shakespeare. Luego leí varios ensayos de Virginia Woolf y entendí que Jane Austen tenía el mismo nivel de influencia que Shakespeare. Y luego leí un libro maravilloso que se llama Lo monstruoso como máquina de guerra y entendí que Mary Shelley y su Frankenstein también tienen influencia desproporcional. Y bueno, con esto poco a poco empecé a desarrollar un método de análisis dramático que muchos amigos y colegas cercanos encontraron
bastante útil. Y bueno, así empecé a ganar a mis primeros clientes como Script Doctor. Primero fue en una película ecuatoriana, luego en una película peruana, luego en una película chilena, y así fui mejorando mis habilidades y perfeccionando mi conocimiento. Y bueno, luego conseguí trabajo como maestro en una universidad, y prácticamente lo que le enseñaba a mis alumnos era cómo crear contenido para marketing, pero con narrativa. Fue una experiencia muy enriquecedora. Primero porque me dio una rutina lo suficientemente organizada y lucrativa para poder investigar, organizar y hacer cada vez más entendible mi conocimiento. Y bueno, de esta experiencia me di cuenta que mis alumnos hacían preguntas muy interesantes. Entonces se me ocurrió compartir muchas de estas preguntas con mis colegas en Instagram y empecé a sacar unos cuantos estados, hasta que un amigo me dijo que debería compartirlos en TikTok, que quizá de ese modo podía conseguir más clientes. Y así bueno, empecé a compartir mis videos poco a poco en TikTok sin mayor aspiración. Mi objetivo era llegar a tener máximo unos 200 seguidores y que de esos 200 unas 10 personas me paguen por ser su Script Doctor. Pero luego publiqué este video de los 6 paradigmas de la dramaturgia occidental explicado con Hora de Aventura y bueno, ese video me cambió la vida. Recuerdo que lo publiqué un domingo a las 9 de la noche y al siguiente día ya tenía 10,000 seguidores. Y luego publiqué el paradigma de Kafka, luego el de Shakespeare, el de Chekhov, etcétera, etcétera, etcétera. Y así poco a poco todos ustedes a través de sus comentarios fueron corrigiendo mis anacronismos y gracias a ustedes fui perfilando mejor esta teoría. Y entonces entendí que esto de las redes es una nueva forma de hacer networking y generar comunidad. Y sobre todo me impulsa y me obliga a seguir leyendo y a seguir perfeccionando mis habilidades. Entonces estoy muy satisfecho y agradecido con todo lo que han hecho por mí. Y agradezco a todos esos actores, productores, cineastas, escritores, editores y marqueteros que me han dado consejos desinteresados para ayudarme a crecer. Ahora gracias a todo esto pude publicar mi primer libro. Tengo más clientes de los que nunca pude haber imaginado. Y bueno, gracias a eso pude renunciar a mi trabajo y dedicarme a esto al 100%. Entonces mi objetivo es seguir escribiendo, escribir luego ficción, novelas de ficción, escribir mangas, escribir guiones que quizá algún día se rueden. Y obviamente tengan la seguridad de que les voy a estar compartiendo todos los conocimientos que adquiero de este viaje. Entonces muchas gracias y espero que les haya servido de algo. Recuerda que este video fue patrocinado por Sandra Núñez, Mauro188, Pedro David Pérez, War Holder y Alejandro Arcos. Muchísimas gracias por su ayuda.